Una bendición grande estar delante de la presencia del Señor. Yo creo que todos estamos contentos, ¿verdad? Porque estamos en la casa bendita del Señor, donde nosotros los cristianos nos gozamos, donde nosotros sentimos la presencia del Señor. Y yo creo que Dios está en este lugar, amados hermanos, no solamente porque estamos pocos, sino porque aquí está el Espíritu Santo de Dios, y donde está Dios, allá hay poder de Dios y allá hay libertad, porque yo puedo sentir la gloria de Dios en esta hermosa tarde. Acompáñeme al libro de Juan, capítulo 4, versículo 23, para la gloria del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23, para la gloria de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando lo encuentre me contesta con un amén, mi estimado hermano. Sé que está cansado por el arduo trabajo, pero acuérdese que el trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea el nombre del Señor. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Cuando lo encuentre me conteste con un amén, mi estimado hermano, para que lo leamos juntos. Bendito sea el Señor. ¿Lo encontró? Amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Una vez más, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Oramos en el nombre del Señor. Padre que estás en los cielos, gracias te damos. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitirme, Dios, estar un día más ante tu presencia. Gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad donde el pueblo de Dios se ha reunido con el propósito de darte gloria, Dios del cielo. Yo reprendo toda fuerza del diablo, yo reprendo toda fuerza satánica, Dios, y declaro en el nombre de Jesús libertad, papá, para que podamos, Dios mío, sentir tu presencia, para que podamos gozarnos en tu Santo Espíritu, Señor, porque tú, Dios mío, yo sé que estás en este lugar. Tal vez nuestro cuerpo está cansado, pero tú estás en este lugar, y yo sé que sentimos tu gloria, yo sé que sentimos tu poder en esta hermosa tarde, Dios mío. Gracias por la vida, gracias por esta oportunidad, Dios del cielo. Gracias, mi buen Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, respalda tu palabra, Dios del cielo. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Cristo de la gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi estimado hermano. Bendito sea el Señor. Vamos a meditar bajo el pensamiento: una adoración genuina. Amén. Una verdadera adoración. En la Biblia encontramos muchos hombres de Dios, quienes la mayoría de la iglesia reconoce y conoce, porque tenemos mucho tiempo de oír la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, porque hay muchos ancianos en las congregaciones y ellos han estudiado la palabra de Dios. Y también han escuchado predicaciones donde se les habla de unos hombres de Dios intachables, hombres de renombre, o hombres llenos del poder de Dios, hombres que han conocido verdaderamente el poder de Dios, y de ellos ha nacido una adoración genuina. Y la Biblia tiene muchos ejemplos respecto a ello, y de eso vamos a hablar esta tarde. Bendito sea el Señor. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de hombres de Dios quienes tocaron en el corazón de Dios a través de la adoración. Es cierto que en la iglesia es importante la prédica, es cierto que en la iglesia es importante la corrección, la santidad, es cierto que en la iglesia es importante vivir ordenadamente delante de Dios, pero también hay un factor importante que también tiene que ser el principal en los cristianos: es ser un verdadero adorador. No solamente estar en un templo y sentarse y decir gloria a Dios, no, sacar aquella adoración del corazón y que esa adoración traspase los cielos y llegue hasta el trono de Dios.
No solamente es venir a la iglesia como rutina y sentarse en una silla, ver que los hermanos cantan, escuchar la palabra, orar e irse para la casa. No, no, no. Una adoración genuina es venir, sentarse en una silla, pero salir de la casa con el corazón dándole gloria a aquel que está sentado en el trono. Una adoración genuina es venir delante de Dios, aunque esté inundado de problemas, aunque esté lleno de adversidades, pero con el corazón dispuesto a darle gloria a aquel Gisalama, Anda, Rama, Sama, aquel que se la merece. Esa es una verdadera adoración, aleluya. Es cierto que nuestro cuerpo se fatiga, se cansa. Es cierto que nos agobiamos las enfermedades, es cierto. Pero la verdadera adoración para ello no es impedimento venir a la casa de Dios y traer una enfermedad para que nosotros podemos decir que sea un obstáculo para no poder adorar a Dios. No hay un impedimento para poder decirle a Dios: hoy no puedo cantarte. Si leemos en la Biblia, encontramos a Jesús y una mujer samaritana quienes tenían una conversación. El verso 13 del capítulo 14 de Juan, lea conmigo lo que Jesús le dice a la mujer. Dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Ellos se encontraban frente a un pozo y Jesús le había pedido agua para beber. Pero Jesús le dice: cualquiera que tome de esta agua que está aquí en este pozo va a volver a tener sed. Pero más el que bebiere, le dice Jesús, del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino, oiga bien, que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, aleluya. No sé si me está entendiendo. O sea que nosotros hemos bebido del agua de los cielos, del agua que salta para vida eterna. Y no solamente de ello, somos una fuente de salvación también, un medio para que aquellas personas que nos escuchen puedan salvarse también. Jesús le dice: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y yo siento, amados hermanos, que yo sé que todos se han sumergido en el río del Espíritu de Dios, y que todos han sentido las caricias de los cielos, y que todos han sentido la presencia del Dios Todopoderoso. Jesús se encontraba frente a una gran multitud, mi estimado hermano, y él dijo: el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y yo sé que son los que corren por todo nuestro ser. Es que no estamos solos, la gloria de Dios está con nosotros. Sé que todos han tomado de esa agua viva. Sé que todos han tomado de esa agua que alimenta lo profundo del alma, aleluya. Y es por ello que estamos en este lugar. Bendito sea el Señor. Muchas gracias. Y es por eso, mi estimado hermano y amigo, que estamos en este lugar. Usted preguntará: ustedes que no tienen trabajo, ustedes que no tienen nada que hacer, es que eso no es impedimento para que nazca de mí la verdadera adoración. Es cierto que nos cansamos, como les repito, es cierto que tenemos enfermedades, muchos compromisos, es cierto, pero es más importante darle la adoración a aquel que está sentado en un trono y él va a proveer lo que yo necesito. Es más importante dar esa manda aquí más allá, darle gloria a Dios, aleluya. Mientras el diablo tiene millones de satanistas a su servicio, aquí más allá, aquel rey que está en los cielos tiene verdaderos adoradores en este lugar, aleluya. Hoy yo siento la gloria de Dios en este lugar. Como le dijo Elías: ustedes son profetas de Baal, es cierto, pero solo yo, profeta de Jehová, he quedado. Todavía hay un remanente en la colonia Mazariego que no ha rendido a Baal y no se va a rendir nunca a Baal. Ha permanecido firme a pesar de la adversidad y fiel a su Dios, aleluya. Es que Dios es real. Ahí nace la verdadera adoración. El ejemplo lo tenemos claro en Israel. Israel era un pueblo rebelde. Israel muchas veces se apartó de Dios, pero siempre vio la gloria de Dios.
Se encuentra Moisés en el monte Sinaí, en el monte, y yo me imagino a aquel pueblo así, Moisés subido en un monte alto. Y aquel monte temblaba, se estremecía, los cielos estaban tan oscuros, sonaban rayos, se escuchaba muchos estruendos, había un sonido fuerte. El pueblo miraba aquello y el pueblo tuvo temor, pero el siervo de Dios estaba allí con el Dios Altísimo. Eso se veía porque el Dios de los cielos había descendido al monte a hablar con el siervo de Dios. Eso es lo que pasa cuando hay un verdadero adorador. A pesar de todo, aquellos que quieren servirte como obstáculo, ellos solamente te ven de lejos y tú estás hablando cara a cara con aquel que te llamó. El pueblo muchas veces te da la espalda, el pueblo muchas veces habla mal de ti, pero tú estás hablando con el que te llamó. Esa es una característica de un verdadero adorador. En este tiempo se ha perdido la verdadera adoración. Hoy solo hay muchos fanáticos, muchos mentirosos, muchos hipócritas en un púlpito vendiendo el evangelio, propagando el evangelio, sacando finanzas del evangelio. Pero habemos muchos que todavía predicamos la palabra de Dios sin precio, testificamos de las maravillas de Dios, porque Dios a eso nos ha llamado. Aleluya. Hay poder en Jesús. Moisés vio la gloria de Dios. No es cierto que muchas veces hemos visto la gloria de Dios también nosotros, hermanos. Hay momentos en la vida que nosotros atravesamos múltiples problemas, múltiples dificultades, y pensamos que Dios se ha apartado de nosotros y decimos quizás Dios ya se olvidó de mí. Pero Dios lo que está esperando es la verdadera adoración de ti. Yo a veces me pongo a pensar y digo, ya basta de mi vida, ya basta de mí. Yo soy malo delante de Dios día a día, yo le fallo. Yo quisiera dar más de mí. Me pongo a pensar que Dios es tan bueno conmigo. Y yo muchas veces vengo a los templos desanimado, triste, agobiado de tantos problemas, y no sale de mí lo que tendría que salir, que es la mejor adoración que yo puedo darle a Dios. Tal vez no con una alabanza, tal vez no con un cántico, pero hay momentos en los que nosotros venimos y solamente nos postramos a llorar delante de Dios. Y eso no solamente son lágrimas cayendo para Dios, es un incienso que va subiendo hacia los cielos y Dios lo ve como adoración. Isaías le decía al Señor: santo, santo, santo Jehová Dios de los ejércitos. No porque era 3 veces santo, porque Dios es santo. No hay niveles de santidad. Él es santo, pero Isaías estaba tan admirado de la gloria de Dios que él le adoraba, que él le glorificaba. Él le decía: santo, tú eres santo, en confirmación de la gran santidad de Dios. Eso es algo glorioso. Isaías se sentía inmundo y pasó un carbón encendido por sus labios y lo santificó y contempló la gran visión que Dios le había regalado. Jeremías le dice: Dios, me sedujiste, oh Jehová. Es cierto que yo no quiero hablar de ti, ya basta, me cansé. Pero Jeremías dice: pero no obstante de mí había un fuego que me impulsaba a hablar la palabra de Dios. Aunque yo no quería decir nada, ese fuego que estaba metido en mí me impulsaba a hablar la palabra de Dios. Aunque podemos estar casi tirados en el suelo, pero el Espíritu de Dios nos va a impulsar a hablar de Dios. Porque esa es la característica del verdadero adorador. Moisés también contempló cómo Dios partió el mar rojo en 2. Moisés vio esa gran hazaña. Faraón detrás de Israel, millones de judíos frente al mar rojo, querían pasar, pero el mar se los impedía. Pero habían siervos de Dios en ese lugar. Y Dios le dice a Moisés: ¿qué te pasa? Avanza, porque
porque Moisés se había estancado porque no podía pasar. Y al ratito aquel mar se comenzó a partir y aquel pueblo caminó en seco y llegó a la tierra donde iba a llegar, no por mano de hombre ni por fuerza de hombre, sino por la mano bendita del Dios de los cielos, porque allí iban verdaderos adoradores. No importa el camino, no importa el desierto, Dios te va a dar lo que te ha prometido. Es que si somos verdaderos adoradores, vamos a sufrir. Como dijo un pastor, hay que pagar el precio. Y es cierto. No solo por ser evangélicos vamos a estar ahí, que somos de hierro, no tenemos enfermedades, tenemos siempre comida en la refri, no tenemos deuda. No, somos humanos y obviamente pasaremos por todo ello. Pero a nosotros nos sirve para moldear nuestro carácter. Aleluya. También tenemos un ejemplo de verdaderos adoradores. Acompáñenme, Hechos capítulo 16, 25. Para la gloria del Señor. Hechos 16, 25. Dice, pero a medianoche, orando, oiga bien, Pablo y Silas, oiga bien, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Antes, en los versículos anteriores, si usted quiere leerlo, puede leerlo. Pablo y Silas se encontraban en Filipos. Ellos habían ido a predicar la palabra de Dios. Y había una mujer poseída por un demonio, un espíritu de adivinación, quienes les decían: estos son verdaderos siervos de Dios, los que anuncian el santo evangelio de Jesucristo. Por muchos días se encontraba esa mujer hablando respecto a ello. Pero Pablo se desagradó de ver eso. A Pablo no le gustó ver que una mujer andaba dando testimonio de Dios. ¿Por qué razón? Porque esta mujer estaba poseída. Por esa razón Pablo se indignó, porque un demonio andaba dando testimonio del Dios de los cielos, y eso no puede ser así. Entonces Pablo le dijo: sal de ella, espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo salió. Aquellos hombres, al ver que la ganancia de ellos se había perdido al libertar a aquella mujer, ellos se fueron y demandaron, en pocas palabras, a Pablo y a Silas. Vinieron ellos, los apresaron, los azotaron y los golpearon y los metieron a la cárcel. Y él, el cual recibió el carcelero un mandato, y los metió a la cárcel y quedaron allí hasta el otro día. Pero en ese lugar había muchos presos, en ese lugar había muchas personas. Y a medianoche Pablo con Silas se encontraban adorando el nombre del Señor, a pesar de que los habían golpeado, a pesar de que habían pasado por tantas pruebas, los habían azotado, habían hecho cuantas cosas con ellos, pero ellos se encontraban dándole gloria al Señor. Eso es lo que hace un verdadero adorador en medio de la prueba. ¿Ya? Pablo y Silas se encontraban golpeados, azotados y presos, pero no les impedía adorar a Dios. No les impedía cantarle al Señor. Y a nosotros muchas veces un dolor de cabeza nos impide darle gloria al Señor. Es que el diablo es astuto, sí es astuto, pero nosotros tenemos armas poderosas con que pelear. Está la Biblia, hay oración y hay cántico. Yo a veces cuando canto unos cánticos me gusta, porque yo me lleno de la presencia del Señor. Cuando escucho cualquier alabanza me gusta, porque siento que me edifica. Porque así tiene que ser la vida del cristiano, ser edificados por todo lo que conlleva al poder de Dios. Silas y Pablo se encontraban alabando el nombre del Señor, pero sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos y se soltaron. Aquellos hombres quedaron, digamos, libres por el poder bendito de Dios, porque habían dos siervos de Dios allí, y Dios no iba a permitir que sus siervos estuviesen allí presos. Pero hubo algo que pasó allí. El carcelero vio todo eso y él dijo: se me escaparon los presos, me va a tocar morir. Sacó su arma y quería matarse, pero el siervo de Dios llamado Pablo le habló y le dijo que no se matase. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban allí. ¿Y qué pasó? Esa alma se ganó para el cielo. Esa alma fue salva
salva a través de estos dos siervos. Aunque la prueba sea muy grande, si Dios lo llevó allí, es porque Dios tiene un propósito. Tal vez no para cambiarte, sino para cambiar a los que están a tu alrededor. ¿Ya? Es que ese es el detalle, así trabaja Dios. Esa es la vida de un verdadero adorador. Estos hombres tenían ese hermoso talento de tocar el corazón de Dios. Ahora la pregunta que yo me hago y les hago a ustedes es: ¿cuántas veces hemos tocado el corazón de Dios? David era un joven conforme al corazón de Dios. Y este hombre, cuando tocaba el arpa, el demonio que andaba tras Saúl se iba. Porque ese joven era un siervo de Dios, había sido ungido por Dios. Imagínense qué poder hay en los siervos de Dios, los cristianos, que con solo tocar un instrumento los demonios huyen, porque todo ha sido santificado para Dios. Esa es la vida de un verdadero adorador, que todo lo que hacemos es para gloria de Dios. Esto no es para gloria de nosotros, es para gloria de Dios. Por esa razón damos testimonio del Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahora, para tocar el corazón de Dios es necesario una entrega verdadera al Señor. Porque no solamente se va a tocar el corazón de Dios solamente por decir: no, es que yo voy a hacer esto y esto y yo sé que Dios me va a responder. No, una vida entregada a Dios, y usted va a ver cómo Dios lo va a respaldar. Una vida sin pecado, una vida en santidad, una vida apartada de todo lo que llame pecado y lo que conlleve al pecado. Y usted va a ver cómo usted va a crecer espiritualmente, y va a ver cómo Dios lo va a respaldar. Para poder ver la gloria de Dios es necesario apartarnos del pecado. Aún Santiago habla mucho de ello, que no podemos ser amigos del mundo. Ahora, se requiere también valentía y mantener un buen carácter. Un carácter concreto, firme ante las adversidades que van a venir, ante las pruebas que van a llegar. Pero usted tiene que estar firme para poder tocar al Señor, para poder sentir aquella gloria que sintió Moisés en aquel monte Sinaí, que cuando aquel hombre se bajó, su rostro le resplandecía del poder de Dios. Amén. Es que cuando los metemos a la oración, a los ayunos, nosotros salimos diferentes, como que nos hemos puesto suero. Cuando usted se pone suero, se siente como más joven, más fuerte. Cuando lo metemos a la oración y al ayuno, salimos como caminando en el aire, sentimos la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque así es, así trabaja Dios con nosotros. Y cuando nosotros oramos, la gloria de los cielos desciende. Y cuando nosotros predicamos, los cielos se abren y la gloria de Dios desciende. ¿Por qué razón? Porque todo es para gloria de Dios. Es que ese es el detalle. Ahora, la mejor adoración nace en los peores momentos. Esto nunca me voy a cansar de decirlo, porque es algo que es muy cierto. Cuando estamos felices y tenemos todo arreglado, cantamos y glorificamos a Dios. Pero cuando estamos en los peores momentos de nuestra vida, es difícil decirle a Dios: gracias por lo que has hecho. Y la pregunta sería: ¿cuántas veces hemos dado gracias a Dios por todo lo que Él nos ha regalado? Muchas veces muchos hacen cultos de acción de gracias, y qué bueno por ello. Pero muchas veces nosotros, ¿cuántas veces en secreto le hemos dicho al Señor: gracias por todo lo que hemos hecho, por todo lo que me has dado, por esta vida que me has regalado, por mi familia y todo lo que tú me has regalado? ¿Cuántas veces le hemos dicho gracias al Señor? Un verdadero adorador nunca deja de ser un agradecido. Nunca. Siempre vive dándole gracias a Dios por todo. Aunque todo salga mal, pero Él le dice: gracias, Señor. Aunque esté hasta aquí de pruebas, pero Él le dice: gracias, Señor. Le está diciendo a Dios: yo sé que podemos, Señor. Ayúdame, Señor. Dame fuerza, Señor. ¿Por qué razón? Porque decirle a Dios gracias es decirle: yo sé que contigo todo se puede. Es decirle: ya resolviste el problema. Es decirle: mi vida va a cambiar a través de esto. Mi familia va a cambiar a través de esto. Yo sé que sí. Eso es decirle a Dios gracias. Es asegurar su victoria.
es asegurar su futuro en el Señor. Estos hombres de Dios, Elías, Josué, Caleb y muchos hombres de Dios, por ejemplo Abraham, Isaac, Jacob y muchos siervos profetas, quienes fueron muy conocidos en la Biblia, dependían siempre de la presencia del Señor. Moisés le dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, porque en la presencia de Dios todo marcha diferente. Amén. Así que esta ha sido la meditación y que Dios le bendiga a todos. Bendito